Adrián, nos quedamos en que había ya un consenso en algunos estados y algunos municipios del estado de San Luis Potosí. Por eso se llega a esta solución. Así es, como lo repito nuevamente, esta reforma se da en 18 estados de los que existen en el país del total. En San Luis Potosí lo aprueba la anterior legislatura, la 58, con mayoría de los partidos políticos, interviene PAN, PRI, PRD, Conciencia Popular, Verde Ecologista de México. Los 5, a excepción de algunos diputados, se vota por mayoría esta reforma constitucional, o más bien por mayoría calificada. Después se manda a los municipios y se obtienen como mínimo 34 municipios para obtener la reforma constitucional. Luego es publicada por el Ejecutivo. Entra en vigor. De ahí viene una, como ya todos sabemos, una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad que la Corte desecha. Bueno, no la desecha, no pasa simplemente porque no obtiene la mayoría de votos que se necesitaba, que eran 8 de los 11 ministros de la Corte. Entonces se da esta reforma constitucional. Pero aquí quisiera hacer una acotación, y lo que estaba comentando hace un momento, que en San Luis Potosí el Código Penal ya establece algunas excluyentes de responsabilidad penal, como lo comentaba, que es cuando el embarazo viene de una violación o una inseminación indebida, cuando la madre está en peligro de morir si no se aborta, y cuando la madre tiene un accidente culposo y pierde al producto del embarazo. Estas 4 excluyentes ya estaban en el Código Penal, siguen estando, y no nada más están ahora en el Código Penal, ahora se protege desde la Constitución ese derecho a la mujer cuando le suceden estas situaciones lamentables, para que pueda abortar. Entonces, nosotros de la Constitución protegemos el derecho a la vida como un derecho fundamental sobre todos los demás derechos, que fue la parte esencial de la discusión de los ministros de la Corte, si era un derecho fundamental o no. Algunos por ahí coincidían en que ya estaba establecido un derecho fundamental en el 29 constitucional, que da el derecho a la vida. Otros decían, bueno, es que en la Constitución no se establece un derecho al aborto, ¿no? Entonces fue una discusión muy interesante que duró más de 2 horas, que por cierto fue más larga la anterior, la de Baja California Norte, que también había una acción de inconstitucionalidad. La de San Luis fue un poco más corta. Ya venían algunos antecedentes de la anterior discusión, fueron en días seguidos. Entonces aquí se da y se desecha esta acción de inconstitucionalidad. Por ahí hay algunos que dicen que en tratados internacionales se protege a la vida. Algunos ministros comentaban también que no se protegía en derechos internacionales. Entonces, bueno, este tema yo creo que va todavía a durar un rato más. Por lo pronto, las reformas constitucionales de los estados son legales y son aplicables para todos los estados donde se aprobaron. Y aquí teníamos un punto de vista diferente, diputado. Sí, porque lo que es importante en la discusión es demostrar con hechos ciertos, con hechos científicos, con la ley en la mano, con el esquema de país que nos hemos dado y de leyes, que la decisión tomada por la legislatura pasada en San Luis Potosí, en términos prácticos, no tiene ninguna utilidad. En términos, lo que pretende atacar, inclusive viendo que fuera un asunto de buena fe, que yo supongo que así fue, de querer lo que ellos suponen que era una conducta punible de las mujeres en el momento en que abortan por alguna circunstancia, y que con esto protegían la vida, no se logra en lo absoluto, no va a tener ninguna repercusión. Los abortos van a seguir dándose en la misma cantidad exactamente, no va a haber la disminución de uno solo. Y pretender meter a la cárcel a alguna mujer por practicárselo en las condiciones en las que está, como ya sucedió, efectivamente, no va a resolver el problema de salud pública, que es el que debe atender las instituciones, y en este caso debe haber atendido el Congreso del Estado, y no lo hizo así. Hay que demostrar que además de la inutilidad, la reforma está basada en una mentira, como bien dijo Adelina. Es una mentira porque están entrecruzados. En lugar de legislar en función de la ley y de la ciencia, esto es muy importante, se legisla sobre la base de creencias y de dogmas no resueltos por la ciencia y de creencias particulares, y se convierten, aprovechando que se tiene una mayoría que otorgó la ciudadanía a través del voto, se conciben las creencias particulares como creencias que se deben imponer al resto de los ciudadanos. Y esto fue lo que se hizo.
No hubo una discusión en la que ni la fracción promovente, en este caso la fracción de Acción Nacional, ni los diputados que respaldaron después el dictamen de la comisión respectiva, pudieran demostrar que en el momento de la concepción hay vida, y pudieran demostrar que en el momento de la concepción hay una concepción de un concepto de persona humana completo. Eso no lo pueden demostrar, y no lo pueden demostrar porque no es cierto, porque la ciencia, la microbiología, la biología lo tienen muy claro, los científicos lo tienen claro, independientemente de la religión que pudieran tener, la ciencia es exacta en ese sentido, y la ciencia establece cuándo está la calidad de persona humana. No lo es el embrión, no lo es efectivamente el cigoto. Tienen que pasar varias cosas, y está asumido por la ciencia que en el momento de adquirir la calidad de persona humana es en el momento en que nace, porque antes depende efectiva y totalmente de la madre, y es entonces la madre la que puede tener el derecho. Además, la reforma violenta enormemente derechos fundamentales de personas con plenos derechos, que son las mujeres de este país y de este estado, que efectivamente no pueden hacer uso completo de sus derechos, porque al amparo de creencias particulares y de conductas que reproducen el esquema machista, no hay una sola prohibición de esta naturaleza para los hombres en ninguna circunstancia de su vida, y sí lo hay para las mujeres. Entonces, por eso esta reforma no tiene ninguna utilidad, sí violenta los derechos de las mujeres, sí genera injusticias para que mujeres que procuren la interrupción del aborto, que además no es ningún asesinato, el aborto es un mecanismo médico de asistencia para interrumpir el embarazo, es falso que sea un asesinato. Lo que sí es cierto es que se convierte en un problema de salud pública, porque en México, por la punibilidad que tiene y por la carga que tiene moral, ética, política y social diversa, genera condiciones en las que las mujeres se lo practican a escondidas, y lo que se practica efectivamente a escondidas contra lo que está establecido hoy en la ley y bajo condiciones muy adversas, pues se convierte en un asunto que genera muertes de las mujeres, y que no se ha querido resolver. Ese es el tema que hay que atacar. No es un problema de las creencias particulares de cada quien. El problema es que un Estado laico, como lo es el mexicano y como lo es el de San Luis Potosí, no puede asumir a partir de una creencia de dónde comienza la vida, que no está demostrada, que simplemente es de dicho y es un acto de fe, que puede ser válido de manera personal, pero que no es válido para implementarse como política pública, se haya generado una reforma de esta naturaleza. Esa es la gran falla, y hay que demostrarla. No fue en esta ocasión, pero yo no tengo duda que este tipo de reformas no tienen futuro en México ni en San Luis Potosí. Tendrán que ser nuevamente volver a la normalidad y seguir discutiendo sobre los derechos de las mujeres, y a partir de avanzar en el esquema de la educación en salud reproductiva para los jóvenes, para todo el mundo, como podamos hacer otras reformas que respeten los derechos de las mujeres, que enfrenten el problema de salud pública que tenemos en México tan grave de los abortos. Yo terminaría esta parte diciendo, en el mundo se practican de 40 a 45 millones de abortos al año, y en América Latina de manera particular, debido a la punibilidad que se le pone por algunos esquemas de gobiernos conservadores hacia el comportamiento de las mujeres con respecto al aborto, es el doble el promedio de los abortos que se practican de manera insegura con respecto a Europa, a Asia y a cualquier otro continente. Y lo que ha traído esto como consecuencia, además, es que quede demostrado en estudios muy serios que la mayoría de los embarazos en América Latina y el Caribe, por este tipo de ausencia de educación y de formación con ciencia y con verdad respecto a estos temas, traiga que más del 50% de los embarazos que se generan en México, en América Latina y el Caribe son embarazos no deseados, son embarazos no planeados. Esto es lo que hay que atacar, esto es lo que hay que enfrentar desde una política pública laica con la ciencia, con certeza, que no irrespeta las creencias de nadie, pero que sí ataca un problema de salud pública, que es el problema de las mujeres. Y eso es lo que está primero y lo que debe estar primero en el escenario de cualquier gobierno y de cualquier Estado. Bien, bueno, vamos a continuar con mirada crítica en este tema del aborto. Les pedimos que nos llamen, denos su opinión, 822-1811. Y por otro lado, también estamos agradeciendo a todas las personas que se han comunicado y dado su opinión vía Facebook. Regresamos pronto.